Poniendo esta epístola tan emocionante, tan conmovedora, tan llena de doctrina de Cristo. Vamos a estar leyendo los 4 primeros versículos del capítulo 1, porque recuerden que es una unidad, y vamos a leerlos ahora. Dice así, si lo han encontrado, para que me sigan. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a ver. Padre Celestial, Padre de las luces, rogamos que en este momento usted nos sea dando todo bien espiritual. Señor, yo necesito su asistencia, necesito su gracia para poder exponer lo más fielmente posible, lo más entendible posible. Y también, Señor, mis hermanos necesitan su sabiduría, Señor, su gracia para poder comprender estas realidades espirituales tan grandes, tan magníficas que estaremos viendo hoy, Señor. Yo le ruego que usted sea ayudando a esta iglesia local para que seamos nosotros abundando, creciendo y cada vez más, Señor, abundando en su palabra, un conocimiento bíblico sano que nos lleve, Señor, a vivir vidas agradables a usted, que podamos darle gloria por medio de las cosas que nosotros hacemos. Ayúdenos, Señor, se lo ruego en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Bueno, en específico, hermanos, hoy vamos a estar viendo la segunda mitad del versículo 3, el 3b, que dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese va a ser nuestro verso central. Y bueno, a lo largo de la historia humana, hermanos, han habido muchos reyes. Ustedes saben y han conocido historias, ¿cierto?, de reyes en el pasado. Es cosa de recordar un poquito Daniel. Hemos visto a Nabucodonosor, Belsasar, al rey Ciro, Darío. Han habido muchos de estos reyes tiránicos, malvados, que al uno traerlos a la memoria son desagradables, ¿cierto?, de estudiar algunos por las atrocidades que hicieron. Pero a la misma vez existieron buenos reyes en la historia que fueron admirados, fueron temidos, fueron reverenciados de buena gana por parte de sus súbditos. Reyes que no tuvieron que usar la fuerza bruta, ¿cierto?, para que ellos fueran, ¿cierto?, obedecidos por su pueblo, sino que ellos, mediante su amor y la entrega hacia su propio pueblo, se ganaron su confianza, su respeto y un fuerte vínculo emocional con cada uno de ellos. Un caso de eso fue el rey español llamado Alfonso XII o Alfonso XII, cuya parte de la popularidad de este monarca se debe no solo a que tuvo buena propaganda en su momento, sino que él también mostraba un carácter afable, bondadoso y espontáneo con sus vasallos. Y eso lo puso de público de manifiesto cuando él hacía visitas a lo largo de su reino. Se mostró, hermanos, como un rey al que verdaderamente le importaban los problemas de sus súbditos, y lo demostró en visitas en accidentes, ¿cierto?, en catástrofes naturales. Por ejemplo, en el terremoto que hubo en Andalucía, por allá en el 1885 esto. En cualquier caso, hermanos, este rey fue siempre muy cercano a su pueblo. Ya él se caracterizó por tener un reinado de paz, de estabilidad, por lo que sus súbditos siempre lo valoraron, le agradecieron, incluso dijeron que le hicieran un monumento a este rey y le pusieran Alfonso XII el pacificador. Hay otros ejemplos en la antigüedad, por ejemplo los persas, que honraban a sus reyes, pero de una forma tanto idolátrica, ¿cierto?, lo vamos a decir, porque ellos lo deificaban al rey, lo hacían como si fuera un dios. Pero ¿de qué forma lo hacían ellos? Cuando el rey iba pasando, ¿cierto?, por un cortejo, ellos con su mano tiraban besos al rey. Era una forma de decir: él es divino, él es el máximo, ¿cierto?, él es el exaltado. Esa era una forma. O los que eran del círculo cercano al rey lo besaban, ¿cierto?, en la mejilla. También, aparte de eso,
aparte de tirarle los besos, ¿cierto?, al rey, ellos se arrodillaban, se postraban en el suelo, como señal también de adoración. Este ritual, este acto ritual de saludo, es conocido como prosquinesis. Y quiero que se acuerden de este término, prosquinesis, porque esto es lo que ellos entregaban a una persona de alto rango, de alto respeto. En nuestro texto de hoy, hermanos, vamos a encontrarnos nuevamente con la persona del Hijo, a quien el autor de Hebreos ya nos ha estado introduciendo desde los primeros versos como aquel autor de todo. ¿Ya? El Hijo, ¿cierto?, es aquel creador, ¿cierto?, el heredero, el sustentador de todo, lo hemos visto, aquel que predicó la última palabra de Dios, ¿cierto?, que es la última revelación de Dios, y que también hoy vamos a ver, es sacerdote y es rey también. Los niños han visto en su clase el triple oficio de Cristo, ¿cierto, niños? Es profeta, rey, sacerdote, el Señor Jesús. Hoy vamos a estar viendo parte de eso. Vamos a ver a Jesús como el gran sacerdote que intercede por nosotros, que purificó nuestros pecados, como también el rey exaltado en las alturas. Hermanos, ¿por qué es necesario saber quién es Jesús de Nazaret? Bueno, el autor de Hebreos lo hizo en este comienzo de su epístola porque, ustedes saben, lo hemos estado revisando, que estos destinatarios hebreos estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo, a dejar al lado a Jesús y volverse a los ritos del Antiguo Testamento, volver a los sacrificios levíticos. Y el autor de Hebreos entonces dice, no, Jesús no solamente es un hombre más, ¿cierto?, del resto que fue crucificado, no es él esa clase de hombre. Nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere dejar muy en claro. Él es el medio, como les digo, de la revelación divina, aquel que creó a los destinatarios de la carta, aquel que los sostiene también por la palabra de su poder. Entonces, este Hijo, como también le decía en el sermón pasado, no podía quedarse con los brazos cruzados viendo a su creación perfecta, a su heredad, siendo víctima, ¿cierto?, de la maldición del pecado. No podía quedarse de esa forma. Él tenía que venir como responsable del universo a arreglar esta situación en la que el hombre había caído, ¿cierto? Por causa del hombre en el Edén, de su pecado, todo el universo cayó, no solamente la raza humana, sino también animales, la naturaleza en sí, todo el cosmos cayó en la maldición del pecado. Entonces, el Hijo vino a impedir que el mundo siguiera bajo la tiránica usurpación del diablo, ya a quien se refieren también como el príncipe de este mundo. Pero el diablo no es el heredero del mundo, no es el dueño del mundo, no es ningún ángel, no es ninguna persona, todo le pertenece al Hijo por derecho. Y entonces tenía que ser el mismo Creador quien viniera a revertir los graves daños que el pecado había causado. Entonces, ¿cómo lo hizo? Dios fue, por el paso de los siglos, preparando a su pueblo, preparando al mundo para esa intervención del Hijo. Ya lo hizo formando un pueblo. El Señor se fue revelando a ciertas personas. Vemos hablándole a Adán en un comienzo, luego a su linaje de Set en adelante, escogiendo, ¿cierto?, a esa generación piadosa, hablándole luego más tarde a Noé. Luego vemos a Abraham también hablándole Dios, y luego tenemos a Isaac y luego a Jacob, de cual salen las 12 tribus de Israel, formando, ¿cierto?, una gran nación en Egipto. Luego que ellos salen de allá, por el liderazgo de Moisés, ellos en el desierto reciben las leyes de Dios, reciben instrucciones de cómo crear, de cómo construir el tabernáculo, y es ahí, hermanos, donde Dios les enseñó de forma muy clara la futura obra redentora que el Hijo iba a venir a hacer. El precio que iba a pagar el Hijo de Dios por nuestros pecados. Dios, ¿cierto?, usó esto mediante ilustraciones, símbolos, tipos, para que los israelitas pudieran comprender. Como les digo, la construcción del tabernáculo, todo como estaba hecho, los sacerdotes, ¿cierto?, los utensilios, la liturgia, todo apuntaba al Cristo, al Hijo que vendría más tarde. Pero al ser estas cosas, hermanos, solamente ilustraciones, tipos, estas cosas no salvaban a nadie. Estas cosas en sí mismas no podían expiar verdaderamente el pecado. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez,
no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ese era claramente también el pensamiento que tenía David, el rey, cuando dijo, porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. Dios había establecido, ¿cierto?, este sistema, pero estos animales no podían verdaderamente expiar el pecado del hombre. Entonces esta salvación no vendría por medio de ellos, sino por medio del derramamiento de una sangre muchísimo, eternamente, infinitamente superior que la sangre del Hijo. Todos esos creyentes de la antigüedad fueron salvos por los méritos de ese Hijo que había de venir. Ellos depositaron su fe en aquel que vendría. Fue así entonces, hermanos, como Dios fue preparando a su pueblo, fue preparando el terreno para que viniera su Hijo unigénito. Envió muchos profetas a lo largo de la historia. Uno de ellos fue Isaías, quien habló muy claramente acerca de este Hijo que iba a venir aproximadamente 700 años, diciendo, por ejemplo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Quiero que lo recordemos, lo vamos a ver al final. Y en el capítulo 53, Isaías también habla acerca de esta humillación del siervo sufriente, como también de su exaltación. Él dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Más adelante, en el verso 10 de ese capítulo, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el aparecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es increíble, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, la exaltación del Hijo, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así de claro, hermanos, fue el anuncio dado por el mismo Dios, por medio de su profeta, de lo que el Hijo iba a venir a hacer. Entonces, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en Gálatas, Dios envió a su Hijo para llevar a cabo esta obra de salvación, que era un precio muy grande para él, entregar a su unigénito Hijo por nuestros pecados. Hermanos, este Hijo bendito va a pasar por dos momentos cruciales en su vida, en su etapa, ¿cierto?, ministerial, que es la humillación de Cristo. Bueno, la humillación ya está en encarnarse, en hacerse hombre, ya es una humillación terrible para el Hijo de Dios. Tener nuestra propia naturaleza, ¿cierto?, es algo que lo rebajó mucho, se hizo inferior a los ángeles, como vamos a ver más adelante. Pero también vamos a ver de su exaltación. Ya esos van a ser nuestros dos encabezados de hoy. El primero es la humillación del Hijo, con la frase, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo. Y el segundo encabezado es la exaltación del Hijo, con la frase, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces comencemos con la primera frase. Es una frase increíble, hermano. ¿Qué frase es esta? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es una corta frase. Cuando ustedes le dicen de repente, resúmeme tal cosa en una palabra. Bueno, aquí está más o menos así dicho. El Evangelio del Señor Jesucristo está resumido en estas cortas palabras que son tan importantes, tan grandiosas. Mientras yo oía el sermón de este pasaje del pastor Héctor Bustamante de la Iglesia Bíblica, de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, él, parafraseando lo que dijo, fue que los predicadores de antaño, mucho tiempo atrás, amaban predicar pasajes como este. ¿Por qué decían ellos? Porque este pasaje con solo leerlo se predica solo. O sea, no hay necesidad de hacer una gran exégesis, ¿cierto?, de estar horas y horas tratando, ¿cierto?, de desentrañar todo. Con solo leerlo ya se está predicando el Evangelio de una forma muy clara y muy poderosa. Hermanos, eso yo creo que tienen toda la razón, porque nos habla de que Él efectúa la purificación. Son palabras entendibles para nosotros. La purificación de nuestros pecados, y dice que lo hizo ¿por quién? No por un mediador aparte, no por otra persona, por medio de sí mismo.
Y ese fue el objetivo de la primera venida de Cristo. No vino Él al comienzo para condenar al mundo, dice Juan, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. No vino tampoco en su primera venida a establecer en ese momento un reino terrenal en Jerusalén, como que pensaba mucho de su tiempo que el Mesías vendría a ser. Tampoco el Hijo vino en su primera venida para ser un ejemplo moral solamente de cómo debe vivir el hombre. Yo he escuchado muchos ahí que hablan, por ejemplo, que nuestro Señor Jesús es como una especie de hippie, ¿cierto? Israelita, que predicaba solo amor, ¿cierto? Era así. No. Él no vino a eso. Sí, en lugar a dudas, ¿cierto? Que Él nos dejó un gran ejemplo de vida que nosotros los cristianos debemos imitar en la ayuda del Espíritu Santo, pero ese no fue el fin principal de la venida del Señor al mundo, no fue ser un ejemplo moral solamente. El texto muy claro y de forma muy categórica nos dice que la primera venida de Jesús fue para llevar a cabo la purificación de los pecados. Y eso nos lleva inmediatamente, ¿cierto? Cuando usted lee eso, nos lleva inmediatamente a la cruz. Ya hacen bien, hermanos, pero debemos entender qué es el pecado o por qué nosotros necesitábamos redención de dichos pecados. Bueno, haciendo un breve repaso, ¿cierto? Adán, nuestro padre, cayó en desobediencia, ¿cierto? En el Edén, en el huerto, comiendo del árbol que no le estaba permitido. Fue allí entonces donde el pecado entra al mundo, entra a la humanidad y a toda la descendencia de Adán. Por generación en generación, esta contaminación del pecado lo siguió. Ningún ser humano, aquí ninguno de los que estamos aquí, es libre de pecado. Incluso los pequeños infantes que tenemos aquí, ellos no están libres de pecado. Algunos padres dicen, no, mis hijos no son pecadores, ellos son inocentes. Ellos no tienen nada de pecado. Bueno, no es así, querido amigo, hermano que escucha. Es que los niños pequeñitos no hagan cosas pecaminosas aún, es porque ellos todavía no tienen la capacidad para hacer patente ese pecado que llevan dentro, ¿ya? Pero más tarde, y yo creo que todos nosotros damos testimonio de esto, cuando fuimos creciendo, se hizo patente que en verdad el pecado estaba en nosotros. Comenzamos a mentir a nuestros padres, comenzamos a desobedecerles, comenzamos a tener malos pensamientos, a robar, como me pasó a mí cuando niño. Pero todas estas cosas, hermanos, son tristes consecuencias del pecado, que empezó a revelarse en nosotros. Es como, por ejemplo, la película de Alien, donde el infectado lleva al monstruo dentro de sí, pero en el momento específico el monstruo sale al exterior de forma grotesca, así, ¿cierto?, por el pecho. Así hay un momento, hermanos, en la vida de todos nosotros en que comenzamos a pecar, donde el monstruo salió de nosotros y se hizo patente que existía. Entonces, hermanos, no podíamos nosotros librarnos del pecado. El hombre estaba destinado a morir por causa de este pecado original, porque la paga del pecado, dice la Escritura, que es la muerte. Entonces, hermanos, debido a esto, como les decía, todo el cosmos fue arrastrado por el pecado, no solamente la raza humana, y Dios no podía dejar así su creación. Era inconcebible que en un Dios de orden, de perfección, de santidad, quedara así su creación. Él proveería una solución a este gravísimo problema. Ya, hermanos, nosotros hemos visto igual en la providencia de Dios, ¿cierto?, en la soberanía de Dios esto, que Él permitió el pecado, ¿cierto?, porque en cierta forma nosotros podemos conocer a Dios mejor a través de sus atributos de misericordia, de gracia, de justicia, cosa que nosotros no conoceríamos si hubiéramos quedado, ¿cierto?, en un estado de inocencia permanente. Bueno, entonces nosotros éramos los que merecíamos morir, nosotros éramos los que estábamos bajo la ira de Dios, porque el veredicto es claro, como dice Ezequiel 18:4, que el alma que pecare, esa morirá. Y todos aquí somos pecadores, toda persona ha pecado en el mundo. Es por eso que el Hijo de Dios, el que es mayor que los profetas, el que es el creador, el heredero, el sustentador de todo, vino al mundo como nuestro sustituto, como el campeón de la humanidad, el nuevo cabeza federal, ya no es Adán, ahora es Cristo, y Él recibió toda la ira de Dios que debía caer sobre nosotros. Él expió nuestro pecado, Él limpió, purificó a su pueblo de sus pecados. El autor de Hebreos utiliza este término purificación para darnos la idea de que el hombre está completamente sucio, que el hombre está hediondo, corrompido, está completamente ennegrecido por causa del pecado. El pecado es una mancha, hermanos, que contamina todo, todo. Es como la lepra. ¿Qué ocurría con los leprosos en el Antiguo Testamento? Ellos eran excluidos de la comunidad, ya no podían participar del culto a Dios, no podían presentarse a la presencia de Dios así, impuros, no tenían comunión con los demás miembros de la comunidad del pacto, ¿cierto?
Así es como nosotros debemos considerarnos también, hermanos, como seres inmundos, horribles y necesitados de un Salvador. Yo sé que te has sentido así y eso es bueno, porque si te miras como intachable, como puro, inmaculado, ¿cierto? Que no tiene nada de qué arrepentirse, bueno, el Evangelio no es para ti, porque el Evangelio es para los perdidos, para los enfermos, para los que tienen necesidad de médicos. El mensaje del Evangelio es eficaz solo en corazones que están abrumados por el pecado, que están hastiados de su pecado. Aquellos corazones que necesitan salvación y que solamente pueden exclamar como Pedro cuando se está hundiendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Ese es el grito de un corazón que está abrumado por su pecado, que conoce su naturaleza, que conoce su estado caído, necesitado de salvación. Hermanos, qué preciosa es la sangre de Cristo. Una sangre que es derramada por este Cordero de Dios para purificarnos verdaderamente de cada uno de nuestros pecados. No importa lo que haya sido, no importa, ¿cierto?, el pecado que hayamos cometido, si en verdad nosotros nos acercamos con fe en este Hijo de Dios, Él purificará nuestras conciencias, Él purificará a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Y Hebreos, hermanos, no es el único libro del Nuevo Testamento que habla en términos así de purificación. Si ustedes recuerdan un poquito, el apóstol Juan nos habla de esto en su primera carta. Él dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis 1:5, Él describe a Jesucristo como aquel que nos ama y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es una bendita sangre, una sangre que no mancha, esta sangre limpia. No es como nuestra sangre que cuando nos cortamos o sufrimos una herida, mancha nuestras ropas y es difícil quitar una mancha así. Pero esta sangre del Hijo de Dios es capaz de lavar hasta la más horrible suciedad que nosotros tengamos. Es como, por ejemplo, lo que pasó con el sumo sacerdote Josué, en el libro de Zacarías, capítulo 3, cuando dice: Josué estaba vestido de vestiduras viles o sucias, y estaba delante del ángel, o sea, de Cristo habla aquí, del ángel de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después le dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, Cristo mismo, estaba en pie ahí, de pura gracia, limpiando al sacerdote Josué de sus pecados. Esa es una gloriosa imagen, hermano, de lo que el Señor hace con nosotros. Así nosotros nos presentamos delante del Señor un día cubierto de vileza, de pecado, de maldad, y fue ahí que el Señor de pura gracia nos limpió, nos sacó las vestiduras viles y nos puso sus ropas, las ropas de Cristo, emblanquecidas por la sangre del Cordero. No le podemos dar al Señor gloria siempre, eternamente por eso. Hermanos, en estos primeros 4 versículos ya hemos visto que el Hijo es profeta y hoy, como les decía, vemos que es sacerdote y que también es rey. Se nos presenta el triple oficio del Señor y el autor de Hebreos en específico más adelante va a ahondar más en el rol de sumo sacerdote de Cristo. Es cosa de ver cómo él habla de eso más adelante y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué alegría es leer estos pasajes, porque se nos dice que el creyente genuino es verdaderamente lavado, es verdaderamente purificado por Cristo para poder seguir acercándonos a Él. No como los leprosos que no podían acercarse a Dios. Ahora nosotros, por causa de Cristo, tenemos, hermano, el privilegio de poder seguir acercándonos continuamente ante la presencia de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Y esto es increíble porque nos dice que la purificación la realizó el Hijo por medio de sí mismo. O sea, Él nos preparó, como les decía yo también, a alguien para desempeñar esta misión, ¿cierto? Nos buscó a uno de los mejores hombres del mundo para hacerlo, ¿no? Si ya teníamos, como Edwin lo tocó en uno de sus estudios, a Adán, ¿cierto? En un comienzo, que era el mejor de los hombres, que no tenía cierto pecado en ese momento, y él aún así cayó en desobediencia. Pero ahora, hermanos, este Hijo no preparó tampoco un rito o una ceremonia para purificarnos de nuestros pecados, sino que Él preparó su propio cuerpo.
Él se preparó a sí mismo como la ofrenda perfecta para ser nuestro mediador, ser la expiación por nuestros pecados. Esto, hermanos, vamos a verlo más adelante en Hebreos 9, cuando él dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí está, por medio de sí mismo. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en el 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Entonces estos 3 versículos enfatizan esa idea, hermanos, que solo había una víctima adecuada, solo había un sacrificio que sería agradable a Dios, y este es el sacrificio de su Hijo. A través de ese sacrificio se logró verdaderamente la purificación de los pecados. Porque esta humanidad, como les digo, no puede ofrecerse a sí misma. Si todos la humanidad fuera sacrificada, ¿cierto?, para tratar de expiar, no serviría de nada. Solamente el Hijo es un digno representante, porque Él es tanto Dios y hombre. Aquel que nos representa perfectamente es aquel que lleva a cabo la ceremonia, pero esa vez a la vez el sacerdote y la víctima. Esto es algo que no podía en el Antiguo Testamento. El sacerdote tenía una víctima aparte, que era el cordero, ¿cierto?, el becerro, pero aquí no. Cristo es al mismo tiempo el sacrificio. Para los que pueden escuchar tal vez por primera vez estas cosas y escuchan de sacrificio, ¿cierto?, de derramamiento de sangre, puede parecerles raro porque nosotros no practicamos eso hoy, pero en el Antiguo Testamento, y es bueno recordarlo, según la ley mosaica, el sumo sacerdote tenía que efectuar la expiación en el día de la expiación para limpiar al pueblo de Israel de todos sus pecados. Este sumo sacerdote era del linaje de Aarón, hermano de Moisés, pero aquí está uno de los contrastes, es que este sacerdote era pecador. Entonces él no podía entregar un ministerio perfecto delante de Dios, porque él también era pecador, era imperfecto, no podía realizar su tarea de forma perfecta como Cristo. Ese es el contraste. Él es el único sin pecado, nacido, ¿cierto?, de forma sobrenatural, no de forma natural de Adán, ¿cierto? Cristo mismo fue quien completó esta tarea de purificación. Ya no se hizo a través de animales, como les decía, fue a través de su propio cuerpo, a través de su propia sangre, que allí en el Monte Calvario, donde él fue levantado públicamente, ¿cierto?, como dice Juan 3, que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿cierto?, como la serpiente de bronce en el desierto. Ahí entonces él fue levantado públicamente. Fue allí, hermanos, donde nosotros vemos la gloria de ese sacrificio. Para los judíos fue un escándalo vergonzoso, para los romanos fue una ejecución más, pero para los cristianos, para los creyentes, ese fue un sacrificio glorioso. Fue allí donde el Cordero de Dios estaba siendo presentado, hermanos, delante del Padre. La ofrenda perfecta estaba siendo elevada al santuario celestial, donde nuestro Redentor estaba tomando nuestro lugar. Nosotros éramos los que merecíamos morir, pero Él sufrió el infierno eterno por cada uno de los que estamos aquí. Entonces su obra, hermanos, es plenamente eficaz, es permanente, porque la llevó a cabo en sí mismo y por sí mismo. Él cumplió la obra que el Padre le dijo que hiciera. Él no volvió a la diestra de Dios sin haber cumplido lo que el Padre le dijo, hasta haber acabado todo. Es cosa de ver y leer lo que Juan, de forma muy conmovedora, nos dice de las palabras de Cristo en la cruz, cuando dice consumado es. ¿Qué palabras son esas? Muy grandes. Y cuando dice ya acabado la obra que me encomendaste que hiciera. Hermano, su sacrificio fue, como le digo, perfecto, fue completo, definitivo y absolutamente eficaz. No hay necesidad ya de ningún sacrificio, de ningún tipo, de ninguna obra humana. La purificación de los pecados se llevó a cabo ahí en la cruz. ¿Lo crees así, hermano? ¿O todavía hay alguien aquí que cree que para agradar a Dios, para obtener salvación, aparte de creer en Cristo, bueno, yo tengo que comportarme bien, tengo que ser un buen cristiano, tengo que acumular buenas obras en mi currículum cristiano para cuando llegue el día del juicio, Cristo vea, ¿cierto?, mis papeles y diga, ha sido un cristiano ejemplar, entonces por eso puedes también entrar. No confíes, hermano, no caigas en esa trampa del legalismo, en esa trampa de las obras, que muchas iglesias
tienen ensimismadas a la congregación. Muchos pastores tienen con miedo a sus congregaciones, hablándoles como que tienen que ser buenos, ¿cierto?, para poder salvarse. Pero hermanos, nosotros no debemos volver a esa clase de legalismo, a esa clase de pensamiento que tal vez tuvimos en otra ocasión. Ya aquí los hebreos de esta carta eran tentados a volver a los sacrificios, al judaísmo. Bueno, nosotros hoy somos tentados a volver al legalismo, volver a la salvación por obras. Que no nos ocurra eso, hermano. No volvamos atrás, no retrocedamos. Todo esto que hemos hablado es creído por nosotros por la fe, pero aún no recibimos, hermanos, el pleno cumplimiento de todo lo que el Hijo ganó en la cruz. ¿A qué me refiero con esto? Que aún nosotros no tenemos un cuerpo libre de pecado, todavía estamos con pecado, no tenemos todavía un cuerpo glorificado que nunca muere, o todavía no vemos a la nueva creación siendo restaurada, ¿cierto? Y vemos al Señor paseándose en medio de su pueblo. Todavía esas cosas las asimilamos por la fe, no las vemos todavía. Es esto mismo, hermanos, lo que les quiero explicar, que cuando nosotros leemos que el Hijo se humilló y murió, esto, hermanos, en verdad es un paréntesis en la realidad eterna del Hijo. ¿Ya? Nosotros no podemos quedarnos solamente en los sufrimientos del Hijo, solamente en la humillación del Hijo, porque esto fue temporal. Por eso que el autor de Hebreos pone énfasis en esto. Habló de la humillación, pero ahora rápidamente pasa a hablarnos de la exaltación. Porque él no quería que sus lectores se quedaran solamente con la idea de que el Señor Jesús murió y solamente fue humillado, sino que aparte ellos tienen un poderoso Salvador que fue exaltado. Hermanos, la condición permanente del Hijo no estaba en la cruz. Ese fue un breve intervalo que el Señor vino a hacer, pero ahora Él está en la diestra del Padre glorificado. Él resucitó, Él no quedó en la tumba, Él no quedó en la cruz, como les digo, Él resucitó. Como dice Isaías, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bien dice el autor David Borg que nosotros tendremos un conocimiento parcial y finalmente erróneo de la gloria de su persona si solo lo conocemos en su humillación. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene bastones, ¿cierto?, sus sacerdotes con una cruz, con una imagen clavada. Nosotros no creemos que Jesús está en la cruz todavía. Él ya no está en la cruz. Él ya no está humillado. Él está exaltado y glorificado. Hermanos, nosotros vemos en el Jesús histórico a un hombre maltratado y humillado, pero Él es el Hijo eterno de Dios. Vemos al Cordero, pero resulta que el Cordero es el león. Vemos a Jesús hecho menor que los ángeles por causa del padecimiento de su muerte, pero la gran realidad de todo, hermano, detrás de su humillación, es que Él es el Hijo eterno de Dios, que está coronado de gloria y de honra. La humillación y la pasión de nuestro Señor constituyen ese espacio temporal, como les digo, dentro de la realidad eterna de su persona. Era necesario ese paréntesis, era necesaria la humillación de Cristo, porque a través de Él nosotros somos libres de los pecados. Sin Él estaríamos todavía en nuestros pecados. Eso entonces nos lleva a la última sección, al último encabezado, que es la exaltación del Hijo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Simón Kistemaker, que es sucesor de Hendrickson, en la serie de comentarios del Nuevo Testamento, expresó lo siguiente en esto. Dice, las expresiones se sentó y a la diestra no deben ser tomadas literalmente, sino más bien simbólicamente. La idea de sentarse a la derecha de alguien significa un privilegio concedido a una persona a la que se quiere honrar en gran manera. En este caso significa que el Hijo tiene ahora toda la autoridad sobre todos los poderes espirituales, como dice Efesios 1:20, dice que la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El reino le pertenece y Dios le ha dado toda la autoridad al Hijo. Esta frase, hermano, de se sentó en la diestra de la majestad de las alturas, es el clímax de lo que el autor de Hebreos nos ha venido diciendo. Hemos visto su resurrección, su ascensión y ahora la glorificación y la majestad de Cristo. Y sentarse es evidencia de dos cosas. Uno, de una obra acabada. Cuando usted o uno trabaja físicamente, debemos pararnos, ¿cierto?, de donde estamos sentados o de nuestras camas en la mañana, y solamente cuando uno ha acabado el trabajo puede volver, ¿cierto?, a descansar y sentarse. En el caso de Cristo, Él se sentó porque su obra ya ha sido cumplida, ha sido acabada. Y en segundo lugar, indica autoridad, como les decía, porque esa majestad que habla aquí el texto es sinónimo de Dios.
de estar en el trono de Dios. Jesús está ahí, es el lugar de su gobierno. Él no está gobernando como un sucesor, ¿cierto? O no está en un trono aparte. Él está en el trono de Dios. El trono de Dios es el trono de Cristo. Él por derecho lo merece. Él se sienta en virtud de lo que Él es como de lo que ha hecho. Él es el Rey del universo, hermano. Eso debemos tenerlo claro. El Hijo siempre estuvo con el Padre. Como bien lo explicaba el hermano Daniel en el sermón pasado, que el Verbo estaba con Dios. Así es hoy lo que tenemos que recordar. El Hijo eternamente ocupa el trono. No es que lo ocupó luego que resucitó. Él siempre lo tuvo. Solo que se levantó por un pequeño periodo de tiempo del trono, vino a hacer su obra que el Padre le encomendó que hiciese y luego regresó a su lugar de origen. Entonces el autor de Hebreo más adelante lo dice nuevamente. Ahora bien, el punto de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Lo vuelvo a repetir. El Hijo se ausentó del trono un momento para hacer este sacrificio perfecto, pero debemos, hermanos, notar también que es Dios el que sienta al Hijo, o sea, como que le da la autorización al Hijo para sentarse en su ascensión. Es el Padre el que le indica al Hijo resucitándolo de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Pero en nuestro texto leemos que es el mismo Hijo el que se sienta a sí mismo. Y esto no es contradictorio, sino que es complementario. Por ejemplo, en la resurrección nosotros sabemos que el Padre resucitó al Hijo, pero también nosotros leemos que Jesús dijo en el Evangelio: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, hablando de su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque Él es Dios. Entonces, las alturas que nos indica este texto, se sentó a las alturas, ¿cierto? No se refiere a una altura geográfica, como unos kilómetros más arriba, ¿cierto? No, sino que a la esfera espiritual, a la esfera de absoluta preeminencia y de señorío. Si el Hijo está ahí, sentado, ¿esto qué quiere indicarnos? Que Él es de igual condición que el Padre. Él tiene la misma posición de autoridad que el Padre. No hay dos, no hay tres tronos, como mal lo ejemplifican las imágenes papistas, algunos íconos, en que hacen tres tronos para cada miembro de la Trinidad. No es así. Es un trono en que el Padre y el Hijo gobiernan. Como bien dice Apocalipsis, el trono es de Dios y del Cordero. Hermanos, Jesús ocupa hoy mismo, y tenemos que tenerlo claro, esto debe ser de gran exhortación para nuestros corazones que muchas veces se impacientan, somos ansiosos, nos preocupamos, pero nosotros debemos confiar en que hay un Rey que en estos momentos está sentado en su trono, gobernando cada aspecto, cada área de nuestra vida. Hermanos, eso es increíble. No hay nadie que haya tenido más poder y autoridad y dignidad que Jesucristo el Señor. Él es superior a los ángeles, y eso es algo que veremos en el próximo capítulo, que veremos en el próximo versículo de Hebreos. Y hermanos, para ir finalizando entonces, hemos contemplado a Jesucristo en su humillación temporal, ¿cierto? Solamente fue un lapsus en su vida, ¿cierto? Y luego vemos su exaltación definitiva. Esto debiera ayudarnos y concluir también con las palabras que Pablo nos muestra en Filipenses capítulo 2, lo hemos visto en la serie de Filipenses, donde él explica estas profundas y magníficas realidades espirituales. Él dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta es su humillación. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo nuevamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora viene la exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, ¿escucharon ese final? ¿Escucharon ese final? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, tenemos aquí la palabra prosquinesis nuevamente, tenemos que traerla. Aquí vemos que todo el mundo va a hacer prosquinesis un día, cuando el Señor regrese por segunda vez. Van a tener que postrarse todos y adorar, porque Él es el verdadero Dios, de verdadero Dios. Hermanos, vas a postrarte, vas a doblarte ese día como un cristiano genuino que está contento, que está gozoso de ver a su Señor regresar en las nubes. ¿O vas a ser de ese grupo
que va a ver al Hijo regresar y vas a tener que doblarte, pero no por alegría, no por gozo, no por amor a Cristo, sino por terror y por miedo. Como dijimos al principio, el motivo de la primera venida de Cristo no fue para venir a condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero en su segunda venida, Él vendrá con ira, con juicio, no como cordero, sino como león, que devorará a todos sus enemigos. Si hay alguien aquí que se encuentra en este momento como alguien que no conoce a Cristo, alguien que está alejado del Señor, alguien que no confía en Él, en su obra completa y perfecta, vas a tener que pasar esa terrible tragedia de perder tu vida eternamente en la llama del infierno. Hoy has escuchado que el Señor Jesús es Rey, que es un sacerdote que dejó su trono por un breve momento para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Él trajo purificación por los pecados. Entonces, ¿qué estás esperando? Hoy mismo pueden ser lavados todos tus pecados por medio de la obra de Cristo, por medio de su sangre. Debes creer verdaderamente que Jesús es ese Hijo de Dios, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió humillado, pero que resucitó y que ahora está exaltado a la diestra del Padre. Solo en Cristo hay verdadera paz. Él hace la verdadera paz. Por eso, Alfonso XII no es el verdadero pacificador. Es Cristo Jesús el verdadero pacificador. Porque Él es verdaderamente el que hace la paz entre Dios y los hombres, mediante el derramamiento de su sangre. Solo en Él hay salvación eficaz. Querido hermano, que eres creyente de este poderoso Salvador, que está exaltado a la diestra de la majestad de las alturas, gózate, hermano, gózate en tu Salvador poderoso, gloríate solo en Él, no te avergüences de la cruz, predica con autoridad, porque ¿qué tienes que no te haya sido dado por Él? Incluso la fe que poseemos, es un don de su parte. Por eso no te avergüences de dar testimonio, de compartir la buena nueva de esta salvación tan grande a otras personas. Medita en lo que el Hijo tuvo que hacer, en lo que tuvo que humillarse por amor a ti, por amor a mí, para salvarnos de nuestros pecados, purificarnos de nuestros pecados. No te quedes ahí en la ansiedad, en la tristeza. Ve, acércate al trono de gloria. Así como antes se acercaban a los reyes pidiendo su ayuda, se acercaban, por ejemplo, al rey David en la antigüedad, sus súbditos para pedirle cosas al rey. Bueno, acerquémonos nosotros ahora también confiadamente ante el trono de este gran rey que está sentado en la majestad de las alturas, y pídele, hermano, pide cosas al Señor. Él está atento a tus súplicas, a tus plegarias, y responderá según el designio de su voluntad. Ampárate en este rey, sírvele con devoción, practica la prosquinesis con el Hijo. Como dice el Salmo 2, besen al Hijo, o honren al Hijo para que no se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. ¿Estás buscando refugio en el Hijo? ¿Estás buscando refugio en este gran Rey, resucitado y exaltado? Espero que sí. Busquémoslo, hermano. Busquemos refugio en el Señor. Bendito y exaltado y glorificado sea nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre eterno, damos gracias por su palabra, que es un cúmulo de sabiduría, de conocimiento y de vida. Cada vez, Señor, que su palabra es predicada, nosotros, Señor, somos expuestos a nuestra pecaminosidad, somos expuestos, Señor, a nuestro estado de miseria, que necesitamos, Señor, de un Salvador. Hoy nos ha recordado nuevamente el Evangelio, nos ha recordado, Señor, lo que has hecho por nosotros. Oh, por favor, Señor, ayúdanos para poder ser hombres y mujeres que abracen este Evangelio y que no retrocedan, a ser hombres y mujeres que prediquen su Evangelio fielmente a otros, a ser, Señor, cristianos comprometidos, cristianos dichosos, cristianos alegres, cristianos que se gloríen solamente en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese estado de humillación al que tuvo que pasar un día. Señor, usted no lo merecía. Éramos nosotros los que merecíamos ser humillados, los que merecíamos ser condenados eternamente, mas usted se humilló y llevó nuestros pecados sobre ese madero de la cruz. Gracias, Señor, por esa gran obra a nuestro favor. Y gracias también, y alabado sea su nombre, porque usted no se quedó en esa humillación, no se quedó en la tumba, sino que resucitó, y hoy adoramos su nombre, porque está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Como cantábamos, Señor, Jesús exaltado sobre todo. Señor, gracias,
por su palabra, gracias por su obra perfecta y eficaz. Ayúdenos, Señor, para que en nuestros corazones haya gratitud, para que haya una vida de entrega, para que haya amor y servicio hacia su persona y hacia su iglesia. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.